Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Magaña y les doy la bienvenida a su programa literario La Tertulia de Minerva. El día de hoy estoy muy contenta porque estaremos platicando con Jasmina Barrera, que ya se encuentra aquí con nosotros. Ella es escritora mexicana, autora de Cuerpo Extraño, Cuaderno de Faros, Línea Negra y Punto de Cruz, que lo tenemos aquí con nosotros en la mesa. Es cofundadora de Ediciones Antílope y estudió Letras Modernas Inglesas en la UNAM y una maestría en escritura creativa en Nueva York. Bienvenida, ¿cómo te encuentras el día de hoy aquí en la FIL? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones? Muchas gracias, Andrea, pues feliz de estar acá contigo y en esta fiesta de libros que siempre es intensidad y emoción. Claro que sí, justamente hace unos días estaba viendo una entrevista que te hizo Mónica Lavín, que a mí me encanta porque ella escribió una novela Yo la Peor sobre Sor Juana Inés de la Cruz justamente, y estaban hablando un poco como de la historia de tu familia, ¿no? Cómo te acercaste a los libros, y me encanta eso que tu mamá te dijo que no había que no llegaba la señal en donde vivían y no podías ver la televisión cuando eras niña. Sí, mi propia mitología sobre cómo llegué a ser escritora tiene que ver con esas dos cosas. Primero, con que vivíamos a las afueras de la Ciudad de México, en Tepepan se llamaba, o se llama, y mi mamá me decía que no llegaba ahí la televisión. Yo le creía porque no aparecía en la guía Roji donde vivíamos. Pero eso hizo que mi principal forma de entretenimiento por las tardes, por las noches, fuera la lectura. Leía yo con mi madre todas las noches, leímos juntas hasta yo creo que casi los 10 años, ya que yo sabía leer, nos turnábamos, leíamos las dos novelas enteras, y yo creo que ahí empecé yo a asociar la lectura con el afecto, con la compañía, con el disfrute, y al mismo tiempo iba a una escuela que tenía un método particular, un método Freinet que trajeron a México los refugiados españoles, y parte de ese método consistía en que cada cierto número de días nos pedía la maestra que escribiéramos un texto libre. Y después estos textos los imprimíamos en pequeñas imprentas de tipos móviles, donde hacíamos libritos. Y yo me acuerdo perfectamente del primer texto mío que se imprimió a los 5 años, la emoción que eso me dio. Y desde entonces para mí la escritura también se empezó a asociar con la libertad, con el juego, con el libro material, además, con el físico. Y pues creo que en eso sigo, haciendo textos libres. Y supongo que también fue eso, como el poder sentir en tus manos algo que tú habías creado, ¿no? Y que ahí estaba plasmado algo que tú habías pensado y que te diste cuenta que quizás no era que fuera algo de calidad o no importaba si a los demás les gustaba quizás, sino que en realidad tú estabas encontrando una forma de expresión que creo yo que también es la literatura, ¿no? Encontrar tu forma de expresarte, tu propia voz y tu propio camino, ¿no? Sí, y compartir, ¿no? Porque tengo también otros libros que hacía yo artesanales, ¿no? Que era una sola copia, pero lo que tenían esas pequeñas imprentas era que hacías varias copias y cada niño se llevaba una copia de estas antologías con los textos que escribíamos todos, y era esa sensación de que tus ideas se multiplican, que era tan emocionante. Y justamente también en esta infancia pues estuviste acompañada de tus padres, que tu mamá era pintora y tu papá museógrafo, y de ahí tu gusto también por coleccionar objetos, ¿no? Faros, tengo entendido, libros. Háblanos un poco como de este gusto por coleccionar. Sí, cuando yo era niña odiaba los museos porque los asociaba a las inauguraciones, a estos montajes larguísimos que tenía mi papá que duraban días, y además mi mamá es una observadora muy contemplativa en los museos, entonces yo la acompañaba y se podía estar a 10 minutos viendo un cuadro y yo me aburría, pero más o menos como a los 10 años empezaron a gustarme y a encantarme después los museos, y en efecto yo creo que casi todos mis libros tienen que ver con alguna colección.
Cuaderno de Faros es una colección de faros en literatura, en la historia de los faros, de experiencias de viajes a faros. Línea Negra es una colección de referencias de mujeres que trabajaron el embarazo, el parto y la lactancia en literatura y en artes visuales. Y Punto de Cruz es, entre otras cosas, también una colección de ideas, historias, anécdotas que tienen que ver con el bordado en el mundo y en México. Que justamente estaría bien que entráramos ya de lleno con Punto de Cruz, que vemos la historia entrelazada de 3 mujeres adolescentes, en un principio pues adolescentes en el sentido de esta amistad se fue evolucionando, ¿no? Pero inició en la adolescencia, y estas 3 mujeres que vivieron diferentes situaciones y todo está, que no les doy spoiler porque así empieza, ¿no? Con la muerte de una de ellas, ¿no? Entonces supongo que también fue una colección de quizás de anécdotas y de experiencias propias, personales tuyas y también de tus amigas. Sí, es una historia que empezó muy apegada a mis propias experiencias y a mis historias con mis amigas, pero que se fue transformando porque yo creé estos 3 personajes en los que empecé a vaciar historias mías, historias de muchas amigas, y que además poco a poco fueron cobrando vida propia, y de pronto ya no éramos yo y mis amigas, sino que eran ellas, y podía visualizarlas y saber qué les gusta, cómo reaccionan. ¿Y qué les pasa? Y todo eso se transformó, ya no era lo que nos pasaba a mí y a mis amigas, sino lo que les pasaba a ellas, que son como mis amigas imaginarias, así las pienso yo. Entonces, pues es todavía un libro que tiene mucho de mi propia experiencia, pero que a la vez ya tiene mucho de invención. Y justamente Punto de Cruz me recordó muchísimo un libro de una escritora marroquí, Fátima Mernissi, que se llama Sueños en el Umbral, y ella nos habla de su vida y su crecimiento en un harén en Marruecos, pero también la importancia del espacio que había entre las mujeres a la hora de tomar el té. En este caso es a la hora de tomar el té, cuando los hombres después de la comida están en la siesta, están descansando, y ellas se encuentran en este momento de libertad, hasta cierto punto porque están en un harén, pero es una libertad que cultivan y que disfrutan estar entre ellas bebiendo té, y creo que tú estás intentando también como con Punto de Cruz, con el tejer, con el hilo, con la aguja, como crear estos espacios en el que las mujeres se encuentran, ¿no? Y que también eran espacios que solamente eran actividades destinadas a las mujeres. Ay, qué bonito ese libro, suena increíble, sí. Lo voy a buscar. Te lo paso, está precioso. Órale. Aparte, yo creo que lo lees como en 2 días, ¿o no? Es muy breve, es un texto muy, muy bonito. Qué bonito. Pues sí, una de las cosas que más me fascinó cuando empecé a investigar sobre el bordado es darme cuenta de cómo en distintas geografías, latitudes y temporalidades, el bordado ha servido para unir, para hacer comunidad entre mujeres, para que ellas creen, se expresen, dejen su testimonio, denuncien, para que tengan un sustento económico y además, junto con el hilado y la costura, han sido tecnologías muy importantes en el desarrollo de la civilización. Y como al mismo tiempo también, sobre todo en la cultura occidental y sobre todo a partir del siglo XIX, el bordado formó parte, junto con otras actividades, de un conjunto de herramientas también de opresión para las mujeres, ¿no? Era un arma de doble filo esto de decir, bueno, las mujeres son las que bordan y se quedan en su casa bordando. Y por un lado, bueno, había muchas mujeres que no disfrutaban eso y que lo tenían que hacer obligadas, pero algunas de ellas encontraron en el bordado una forma de subvertir esa opresión. Para mí esas contradicciones que tiene el bordado son muy interesantes, y lo que yo quería hacer era que esta historia pequeña, acotada, de 3 chicas en la Ciudad de México, en la clase media, en cierto tipo de escuelas, descansara, como tantas otras historias de mujeres, en esta red de historias del bordado, que van desde Egipto hasta Chiapas, y que nos unen de cierta manera, incluso en los gestos que repetimos cuando hacemos una puntada.
Y que justamente en el bordado no es necesario que sepas escribir o leer, por ejemplo, ¿no? Que también esto me parece importante, como el poder, una manera de comunicarse también en una época era a través del bordado, a través de las imágenes, del ir plasmando y reflejando estas ideas, estas emociones que las mujeres teníamos y que no era necesariamente a través de la escritura. Entonces quiero entender que en Punto de Cruz lo que tú intentas hacer es como darle importancia a esta parte, pero tú lo estás bordando o entretejiendo a través de las palabras, justamente, o sea, tú sí tuviste esa oportunidad. Sí, el bordado ha sido y es una herramienta que posibilita distintos lenguajes, ¿no? Hay un lenguaje de imágenes, hay un lenguaje estético, hay un lenguaje simbólico en muchas de las comunidades de México. El bordado y los textiles están asociados a distintas mitologías, leyendas, a símbolos que tienen que ver con jerarquías sociales, y al mismo tiempo, como bien dices tú, sobre todo en la cultura occidental, pero también en China y en otras culturas, porque el bordado estaba asociado a las actividades de las mujeres y porque estas actividades eran menospreciadas, eso curiosamente le dio al bordado una libertad enorme, y la libertad, por ejemplo, de crear un lenguaje secreto entre las mujeres para comunicarse. Por ejemplo, está el Nushung en China, que era este idioma que inventaron las mujeres para comunicarse entre ellas, un lenguaje milenario que a la fecha saben algunas mujeres, y que solo se transmite de mujer en mujer y que también se hacía bordando, ¿no? Entonces, pues sí, era una forma de organizarse, de hacer comunidad entre ellas. ¿Y qué implicó para ti el haber escrito este libro? Es decir, ¿a qué retos te enfrentaste? O también con qué demonios o con qué situaciones tuviste que recordar para poder plasmar esta historia de estas tres mujeres, que principalmente pues tus personajes son femeninos, ¿no? Supongo que también para ti, que iba como la segunda pregunta, es importante hablar de lo que has vivido y que tus personajes tengan tu voz. Sí, no tanto porque yo lo haya vivido, sino porque creo que son cosas que quiero comunicar. Y yo creo que uno de los principales retos para mí a la hora de escribir este libro, que es el libro en el que más he inventado, digamos, o sea, yo creo que siempre en la memoria hay ficción, y hablar de ficción y no ficción es un poco una trampa, pero en mis otros libros yo trataba de apegarme a mis recuerdos, por más que estos recuerdos fueran falsos o mentirosos. En cambio, en Punto de Cruz me di la libertad de inventar todo lo que quisiera. Sin embargo, había muchas cosas en mi memoria que quería plasmar tal como las tenía. Entonces, esa negociación entre memoria e invención fue un reto. Fue un reto decidir qué recuerdos plasmar tal como los tenía y qué cosas no, qué cosas inventar. Eso fue difícil, y también es un libro que toca temas dolorosos y que contiene recuerdos dolorosos para mí, y no fue fácil decidir compartirlos. Cuando lo hice siento que es porque creo que es necesario, porque me parece importante que sigamos hablando de cosas de las que se habla poco, de desórdenes alimenticios, depresión, acoso sexual, pues sí, estos temas que quizá podemos decir, uy, con el feminismo están de moda, pero en la vida cotidiana sigue siendo difícil hablar de esto. Entonces, me parece importante poner estos temas en la conversación. Y que justamente tengo entendido, y quisiera como que pasáramos a este último tema para ir cerrando un poco, tus referencias, tus lecturas, y tengo entendido que hiciste el prólogo de un libro, una reedición de Elena Garro. Cuéntanos un poco más de tu manera de acercarte a Elena Garro, que es una escritora que yo también admiro bastante. Pues yo había leído un par de libros de Elena Garro que me encantaron, y hace pues ya 2 años
una editora me planteó la idea de escribir un pequeño ensayo acerca de la vida y la obra de Elena Garro, que me pareció muy buena idea y no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. Sí, bueno, escribió muchísimo, hay muchísimos libros sobre ella, algunos muy buenos. Y es una mujer muy complicada, con una historia difícil, polémica, fascinante también, una mujer muy muy seductora y atractiva. Y ahí sigo, estoy por terminar este libro que saldrá el próximo año en Lumen. Padrísimo, pues ya estaremos muy al pendiente porque Elena Garro pues es una de las grandes escritoras mexicanas, ¿no? Junto con Sor Juana, con Rosario Castellanos, y así tenemos un recorrido, pero quisiera ahora preguntarte qué estás leyendo actualmente. ¿Tienes alguna lectura en especial? ¿Estás encontrando algo que te interesa? Estoy terminando de releer La encomienda de Margarita García Roballo para escribir un texto sobre ese libro que me encanta. Bueno, a mí la obra de Margarita me fascina, me parece de una potencia, de una inteligencia, un humor, un carisma muy, muy seductores y atractivos. Este libro a mí me encantó, lo disfruté muchísimo y se los recomiendo mucho. Pues muchísimas gracias, fue un placer haber platicado el día de hoy contigo y que nos hayas acompañado en la tertulia de Minerva. Un gusto, fue muy rica la conversación, muchas gracias. Al contrario, bueno, eso es todo por hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros.